Durante milenios, vampiros, hombres lobo, magos y otras criaturas han librado guerras ocultas cuyas huellas llegan hasta hoy. ¿Cuál es el origen de estos conflictos y qué cataclismos moldearon el mundo de tinieblas? En esta serie documental desentrañaremos con rigor académico cada era, mito y suceso clave, desde la creación primordial hasta la gehenna y el fin de los tiempos. Acompáñame en este viaje por conspiraciones antiguas, maldiciones y profecías apocalípticas que forjaron el devenir de este fascinante universo. Si te apasionan las grandes historias, suscríbete, comenta y comparte para que siga trayendo el mejor material posible. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a esta serie documental sobre la cronología completa del mundo de tinieblas. Antes del tiempo. Au, el vacío intemporal, el principio y el fin de todas las cosas, el fundamento primordial que se encuentra más allá de la vida y la muerte, la trascendencia y el olvido, existe como la inexistencia. 14.500 millones de años antes de Cristo. Big Bang. El tiempo y el espacio nacen tras una gran explosión desde un punto infinitamente pequeño y denso. En este punto hay diversas mitologías que explican un poco el nacimiento de la creación. Todas concuerdan en las fuerzas primigenias que dieron origen a todo y que tienen mucho que ver con el desarrollo futuro de los acontecimientos. Mitología Kuei Yin. Al crearse nuestro universo, se produce la segunda edad, la edad de la belleza. La augusta personalidad de Jade separa los reinos del Yin y el Yang del reino medio, que comparte elementos de ambos. Se inicia el gran ciclo de movimiento. Por voluntad de la augusta personalidad, el universo engendra al dragón de ébano y a la reina escarlata, de cuya interacción y oposición surge el giro de la rueda, fundiendo espíritu y materia. El dragón y la reina aprenden a respirar, dando a luz a las 10.000 cosas de materia y espíritu. Cuando respira el dragón aparecen espíritus y propiedades del yin. Cuando lo hace la reina aparecen espíritus y propiedades del yang. Los dioses y los dragones vagan por el universo joven y vibrante, por lo que el cielo crea obligaciones y posiciones en las cortes celestiales. Cuando la augusta personalidad de Jade divide el universo perfecto en esferas contrastadas de yin y yang, Rushou, el primer artesano celestial, construye su propia forja en las tierras del sur. Mitología Kuei Yin, de la corte de los truenos infinitos, India. Hay una trinidad de dioses, Brahma, el creador, una fuente infinita de energía y forma, Vishnu, el preservador, que protege aquellos elementos de la creación que exceden más en forma y virtud, y Shiva, la destructora, cuya danza es destrucción y que bailará llevándose al mundo cuando la gran rueda de las eras llegue a su fin. Mitología Kitsune, segunda edad, edad del nacimiento. Toda Gaia se convierte en sus hijos, de su cuerpo con vida crea las cosas yang, de su sangre crea las cosas yin. De la placenta que eran dos surgen las cosas que no son ni lo uno ni lo otro. Coloca sus dos ojos en el cielo. Uno se hace dorado y resplandeciente, Helios, otro plateado y frío, Selene. Gaia esparce sus dientes y garras en el espacio vacío y se convierten en estrellas. Selene acaba de reunir las diseminadas partes de su madre enferma y el mundo toma la forma que conocemos. Gaia, que era, está en silencio durante mucho tiempo y con un estremecimiento muere, tras dar a luz a su última hija, Gaia, que es. Utilizando las cosas que Gaia, que era, había creado, Gaia, que es, y sus hermanos crean el resto de espíritus y criaturas. Estas criaturas nacen sin control y sin poder ser destruidos ni con capacidad de crear, pues esos conceptos aún no existen. Tres antiguos, sabios y poderosos espíritus ofrecen sus servicios a Gaia. Un espíritu araña, la tejedora, le ofrece el control. Un espíritu dragón, el Wyrm, le ofrece la destrucción. Un espíritu elemento, el caos, le ofrece la propagación y la fertilidad. Así que Gaia, Selene y Helios encomiendan a los tres que supervisen el equilibrio de la creación. Mitología Garú. Nacen los mundos de la materia y el espíritu. Se forma Gaia, el mundo físico, y Umbra, el mundo espiritual, a partir de la interacción de la tríada formada por la tejedora, el caos y el Wyrm. También se les nombra como Wild, creación, Weaver, preservación y Wyrm, destrucción. Estas tres fuerzas pasan a ser conocidas como la tríada, y aunque representan diferentes aspectos de la realidad, se presume que son las que dan origen a Dios.
Una entidad que fue la primera en existir y ostenta el poder supremo sobre todo lo que existe en el cosmos. Dios, que habita en un reino etéreo conocido como Umbra o mundo de los espíritus, crea u ordena el universo físico. Durante esta labor nacen los celestinos, entidades incorpóreas que representan diversos aspectos del universo. Se sabe que estas entidades tomaron el nombre de aquello a lo que representaban, siendo Gaia, Tierra, Helios, Sol y Selene, Luna. Mitología hermética y corista. En un momento indeterminado, Dios copia su conocimiento, que es toda la existencia, y lo deja libre para poder estudiarlo desde fuera. Cuando Dios estudia el conocimiento que es existencia, este se dividió y dio forma a las 9 esferas del conocimiento. Esas esferas solo existían en la existencia del conocimiento completo, que es Dios, pero Él, en sus designios, las hace moverse. Primero forma el mundo al activar el cardinal, y la quintesencia se derrama por el mundo, sin dar forma pero llenándolo todo. Luego el tiempo se despierta y se configura el pasado, el presente y el futuro. Pero el presente es inmutable y necesita algo que le diese consistencia en un mundo en el que no hay nada. Por lo tanto surge el orden, Wyrm. El presente se urge a cada momento y también necesitaba entidad, por lo que surge la tejedora. El futuro es caos y por supuesto surge caos. Para que estas entidades tengan sentido, las esferas de mente y espíritu se activan y les dan esencia propia. Cuando se despierta la esencia de mente, también lo hace la de materia y da forma al mundo material. Pero necesita fuerzas, ya activa para difundir el efecto de cardinal. La esfera de espíritu da forma a la Umbra. 3.500 millones de años antes de Cristo. Se sintetizan las primeras moléculas en la Tierra y dan origen a la vida en Gaia. 350 millones de años antes de Cristo. La vida en la Tierra empieza a poblar la superficie terrestre del planeta. Se desarrollan los primeros reptiles. 245 millones de años antes de Cristo. Algunos reptiles evolucionan y dan origen a los dinosaurios, poderosas criaturas que comienzan a poblar toda Pangea. 200 millones de años antes de Cristo. Algunos reptiles desarrollan gran intelecto y se transforman en la primera gran raza sintiente evolucionada de la Tierra. Estos reptiles serían conocidos como protomocolé y llamarían la atención de algunos celestinos, que deciden bendecir a estas criaturas con la habilidad de cambiar de forma. Esta habilidad permitiría a los protomocolé adoptar 3 formas que reflejarían la naturaleza de la triada en Gaia. Con el paso del tiempo, los celestinos decidirían otorgar su bendición a otras criaturas de Gaia y toda raza con la capacidad de cambiar de forma se les llamaría con el nombre de Fera o Ferales. 150 millones de años antes de Cristo. Los protomocolé desarrollan una habilidad que les permite acceder a los recuerdos de sus antepasados. Esta habilidad sería conocida como Mnesis, memoria, y permitiría que los protomocolé construyan un imperio en honor a los celestinos, teniendo una especial predilección por Helios y Gaia, que ven con buenos ojos a la civilización de los protomocolé y presencian cómo estos esclavizan a los dinosaurios de Pangea. Luego de estos eventos, los protomocolé se expanden por todo el territorio de Gaia y dividen su imperio entre los dinosaurios de la tierra, los plesiosaurios del mar y los pterosaurios del cielo. Este gobierno sería conocido como el Imperio de los Reyes Lagarto y daría inicio a la Era de los Reyes. Durante este periodo, algunos protomocolé adoptarían una forma humanoide conocida como forma dracónica, procreando entre ellos, dando origen a otros protomocolé con rasgos cada vez más humanoides. 70 millones de años antes de Cristo. Weaver se vuelve consciente de sí misma y abandona su función de equilibrio, creando caos y confusión en la Tierra. Para contener el poder de Weaver, Wyrm lucha contra ella y resulta atrapada en la red de patrones, una estructura subyacente del universo que une los diferentes reinos que existen. Durante este periodo ocurre la Guerra de los Dragones, un conflicto en el que los reyes lagarto descubren las piedras malditas, que no son otras sino el oro y la plata, y luchan en contra de sus súbditos para hacerse con ellas. 66 millones de años antes de Cristo. Wyrm comienza a perder la cordura y se presume que usa una parte de su poder para atravesar la red de patrones, creando de esta manera la Obra Maravillosa.
Un asteroide de 6 millas de ancho que choca contra la Tierra y crea una tormenta de polvo y ceniza que comienza a extinguir a la mayor parte de los seres vivos en Gaia. Durante este periodo, la Guerra de los Dragones termina, y cuando los vapores tóxicos de la obra maravillosa cubren la luz del sol, algunos protomocolé deciden hibernar bajo tierra para salvar sus vidas. Este sería el fin de la Era de los Reyes y el inicio de la Era del Sueño. 65 millones de años antes de Cristo. Retroceso general de los mares, aparición de los continentes actuales, levantamiento de las montañas rocosas y los Andes. 24 millones de años antes de Cristo. Tiene lugar la primera glaciación de la Tierra y sin poder intervenir directamente, Wild envía una parte de su poder a Gaia para restablecer la vida que se extinguía lentamente en la Tierra. Durante este periodo, Wyrm se corrompe por completo y comienza a trastornar los hilos de la red de patrones, causando una gran cantidad de daño al velo que une todas las estancias del universo. 15 millones de años antes de Cristo, se revela el daño de la red de patrones causado por Wyrm, y los hilos de este reino se debilitan, separando a los celestinos mayores, Gaia, Helios y Selene, y abriendo la primera y estrecha grieta entre la materia y el espíritu. Algunos Fera que sobrevivieron a la obra maravillosa comienzan a ser afectados por las acciones de Wyrm y mueren de hambre debido a la falta de alimento en la Tierra. Para remediar esto, Gaia decide usar el poder de Will y comienza a trabajar en la evolución de algo completamente nuevo. Una especie capaz de contener completamente a la Tríada. 5 millones de años antes de Cristo. Se presume que Dios ayuda a Gaia y los Elohim, seres angélicos, se encargan de dar equilibrio a las fuerzas caóticas que gobernaban la Tierra durante la Era del Sueño. Durante este periodo, Dios interviene en la creación y evolución de los seres humanos, criaturas primitivas con el potencial de contener a la Tríada. Gaia, que usa a los primeros protohumanos para alimentar a los Fera de la Tierra, se asegura de que muchos de estos sobrevivan para convertirse en los primeros Ahava, cambiaformas hiena, en los ananas, cambiaformas arácnidos, en los apis, cambiaformas taurinos, en los bastet, cambiaformas felinos, en los camathots, cambiaformas murciélagos, en los corax, cambiaformas alados, en los gural, cambiaformas oso, en los roquea, cambiaformas tiburón, en los ratkins, cambiaformas roedores, en los naga, cambiaformas serpientes, en los garú, cambiaformas lobo, entre otros. Con el paso del tiempo, muchos de estos Fera se enfrentarían entre sí por alimento y territorio. La Edad de Piedra. 2 millones de años antes de Cristo. Con la ayuda de Dios, Gaia guía la evolución de una raza de primates que con el paso del tiempo desarrollan la habilidad de manipular la realidad de Gaia. En esta labor, el Homo erectus se convierte en uno de los primeros seres que logra controlar espíritus primordiales de fuego para defenderse de depredadores y amenazas naturales de su entorno. Esto da inicio a la Edad de Piedra, y durante los siguientes 900.000 años, los ancestros de la humanidad comienzan a evolucionar, desarrollando habilidades que les permiten canalizar las energías de la Umbra para controlar algunos espíritus elementales de la Tierra. Estos talentos serían conocidos como Númina. Durante este periodo, y para mantener a la creación de Dios oculta de Wyrm, Gaia mantiene a la población de protohumanos en números extremadamente bajos, alrededor de unos 5 millones en todo el mundo. 500.000 a.C. Para fortalecer la creación de Dios, Gaia une a los protomocolé con los protohumanos, y estos adquieren una pequeña porción de la Nesis, logrando transmitir conocimientos y experiencias ancestrales de generación en generación. Durante este periodo nace el lenguaje verdadero, y a través de su unión con los protohumanos, los protomocolé obtienen la capacidad de adoptar formas humanas. 300.000 a.C. El Homo sapiens se convierte en la primera criatura con potencial para la magia verdadera. Y para evitar que Wyrm corrompa la creación de Dios, Gaia usa a los humanos más adeptos en la númina y une a sus espíritus, a algunos Fera que adoptan formas humanas para interactuar con los hijos de Dios.
Con el paso del tiempo, los Garú, cambiaformas lobo, también conocidos como hombres lobo, se convierten en los protectores primarios de la raza humana. Durante este periodo, los Mocolé despiertan de su largo sueño y su habilidad para hacerse pasar por seres humanos les permite unirse a esta sociedad, remodelando inconscientemente el pasado a través de la mnesis. Por esta época, también ocurre un descenso en el nivel del mar, lo que permite que muchos humanos crucen de Asia a América. También los primeros hombres modernos llegaron a las Islas Británicas. Otras comunidades se asentaron en las islas del Japón. Los neandertales desaparecieron, ya sea por absorción o por extinción. 200.000 a.C., los primeros magos. Adán y Lilith nacen durante la última edad del hielo, y su dominio, nunca antes visto sobre la númina, los convierten en los primeros magos verdaderos. Esto alertaría al Wyrm, que percibe el poder de Adán y Lilith, advirtiendo que la humanidad podría llegar a ser una gran amenaza para la Tríada, sabiendo que Wyrm trataría de corromper a Adán y Lilith. Dios asila a los primeros magos verdaderos y los lleva a un territorio conocido como Jardín del Edén. En este lugar, Dios se revela ante Adán como su creador y prohíbe cualquier clase de interacción entre los magos y las demás criaturas del mundo. Esto hizo que muchos Elohim entraran en desacuerdo con las acciones de su creador, ya que, al estar apartados del mundo, los magos verdaderos ignoraban su verdadero potencial para controlar a la Tríada. El manto de la noche. Para prolongar la línea de verdaderos magos, Dios ordenó a Adán la procreación de un hijo con Lilith, y aunque ésta se niega, es forzada a procrear con Adán. Estos eventos serían rechazados por el Elohim Lucifer, que al ser uno de los sirvientes más poderosos de Dios, se torna en contra de su creador y logra infiltrarse sin que él lo sepa en el jardín del Edén. Lucifer, que deseaba la libertad de los primeros magos, entra en contacto con Lilith y le ofrece el manto de la noche para escapar del jardín de Edén, ocultándose de Dios en la tierra de Nod y dando a luz a Enoia, hija de Adán. El nacimiento de Eva. Cuando Dios se enteró de lo ocurrido con Lilith, decidió tomar una parte del cuerpo de Adán y creó una nueva mujer llamada Crone. Adán, que presenció cómo Crone es extraída y construida desde su interior, sintió un fuerte rechazo hacia esta segunda mujer creada por Dios. Luego de esto, Dios expulsó a Crone del Edén y puso a dormir a Adán para extraer una costilla de su cuerpo y con ella dar forma a Eva. Pero Lilith, al ver que Crone sufrió un destino similar al suyo, decide adoptarla y con la ayuda de Lucifer desarrolló su potencial como mago y ayudó a otros humanos a hacer lo mismo. La traición de Lucifer. Lucifer reunió a todos los Elohim que estaban en contra de las acciones de Dios y creó una rebelión secreta que viajó al jardín del Edén para presentarle a Adán y a Eva los dones necesarios para alcanzar el conocimiento de Dios. Sabiendo que Adán rechazaría cualquier regalo que no proviniese de Dios, Lucifer y Lilith engañaron a Eva para que aceptara el don del conocimiento verdadero. Luego de esto, Eva convenció a Adán de probar el fruto prohibido y por lo tanto fueron expulsados del jardín del Edén por Dios, quien tuvo que reconocer la inevitable corrupción en los primeros magos verdaderos. 170.000 a.C. Adán y Eva se unen a la civilización humana que vivía fuera del Edén. Y es en este periodo que Dios descubre las acciones de Lucifer y de todos los Elohim que rechazaban sus acciones. Por su acto de traición, Lucifer es enviado al abismo, una prisión dimensional en la Umbra, junto a todos los Elohim que permitieron la corrupción de todo el jardín del Edén. Muchos de estos Elohim se reunieron en el abismo y crearon un gobierno nuevo en el que exaltaron sus propios poderes y transformaron su esencia divina para convertirse en demonios. Luego de estos eventos, el Elohim Miguel toma el lugar de Lucifer como la mano derecha de Dios. Desde el abismo, Lucifer logra filtrar su esencia a la tierra y ayuda a Lilith a desarrollar poderes oscuros que le otorgaron vida eterna. En ese periodo, Dios, Yahvé, también se mostró en la creación por un breve instante. Lo infinito tocó lo finito, haciendo que las órbitas de los planetas se moviesen, pasando de ser esferas perfectas a elipses, introduciendo así el caos a las órbitas de los electrones, inclinando el eje de la Tierra y superponiendo varias facetas en una sola. El mundo se llenó de entropía y se inclinó hacia el olvido.
lo que desembocó con un paraíso arrasado. 100.000 a.C. Adán y Eva comparten su conocimiento con otros humanos de la tierra de Nod, y con la ayuda de los Garú, la humanidad llega al auge de la caza, expandiendo su territorio por todo el norte de África y llegando a extender su dominio hasta Asia. Durante este periodo, algunos demonios abandonan la causa de Lucifer y deciden perseguir sus propias metas, relacionadas a la presencia de magos verdaderos en Gaia. Se presume que la división interna en el abismo obliga a Lucifer a abandonar a Lilith en la Tierra, haciendo que ésta desarrollase un fuerte vínculo con los poderes de Losfera. Prehistoria. La Guerra de la Ira. 30.000 a.C. Wyrm captura y encarcela a Ananasa, líder de los Anasazi, hombres araña, y obliga a los seguidores de Weaver a luchar en contra de otro Fera. Esto propaga la corrupción del Wyrm en las tierras puras, América del Norte. 23.000 a.C. Para enfrentar a las fuerzas del Wyrm, Gaia envía un contingente de magos humanos y Garús a través del estrecho de Bering. Estos viajaron para enfrentarse a los Anasazi de ese territorio. Durante este periodo, el Wyrm logra usar a varios magos humanos para expandir su influencia en Gaia. Pero con una población humana total de unos 10 millones, rara vez había más de 10 magos a la vez, mientras que los Garú, por otro lado, superaban los 20.000 en números. 20.000 a.C. Luego de muchos años de guerra en contra de los Anasazi, los Garú y los magos logran derrotar a las fuerzas del Wyrm en las tierras puras, y aunque casi todos mueren en esta campaña, Wyrm se vuelve incapaz de mantener la unidad y se divide en 3 celestinos menores. Bestia de guerra, devorador de almas y profanadora. Una de las consecuencias más trascendentales de este conflicto es que casi todos los Fera son afectados por la ira, una fuente mística de ira primaria que hace que algunos de los cambiaforma pierdan el control de sus acciones. Durante este periodo, Weaver descubre la existencia de los seres humanos y Ananasa se libera del control del Wyrm. 18.000 a.C. La humanidad se convierte en un gran premio entre Weaver y Wyrm. Para proteger a la humanidad de la influencia del Wyrm, Weaver les otorga el don del dogma, la ciencia y la tecnología. 16.000 a.C. Ananasa retoma el control de los Anasazi, y cuando les ordena regresar a Gaia para unirse a los Garú y a los humanos, estos son rechazados por casi todos los Fera de la Tierra, que comienzan a dar caza a los Anasazi y los obligan a ocultarse de la superficie. 12.000 a.C. Si bien los magos siguen siendo increíblemente raros, la población humana comienza a usar inconscientemente sus poderes para manipular los patrones naturales del crecimiento de plantas, y es así como dan inicio a la agricultura. 11.000 a.C. El Wyrm manipula a los Garú, y estos caen víctimas de la envidia, traicionando su antigua orden de proteger a los humanos y usando la ira para atacar a sus antiguos aliados. Estos eventos dan inicio al Imperium, un periodo en el que los Garú se posesionan sobre varios territorios del hombre y crean un imperio gobernado por hombres lobo. Se presume que durante este periodo, un Anasazi conocido como Jericho Euler fundó la ciudad de Jericó y establece uno de los refugios más grandes para los Anasazi de Gaia. 10.000 a.C. Casi todos los Fera de Gaia se oponen al Imperium, y durante este periodo, los Gural, hombres oso, se unen para purgar la maldición de la ira en los cambiaformas. En respuesta a las acciones de los Gural, el Imperium da inicio a la Guerra de la Ira y se enfrentan a todos los Fera de la Tierra. 9.000 a.C. Los Garú exterminan a los Hapi, toros lunares, que se sacrifican para salvar a los Mokolé del Imperium. Luego de esto, los Mokolé pierden la capacidad de transformar la memoria en sabiduría. 8.000 a.C. El Imperium gana la Guerra de la Ira. Luego de haber extinguido a varias especies cambiaformas, se oponen al mandato de Gaia, evitando que nazcan nuevos Fera en la Tierra. Al no poder oponerse al reinado de los Garú, los cambiaformas supervivientes de la Guerra de la Ira se rinden ante el Imperium. Hasta aquí este primer episodio de la cronología de Mundo de Tinieblas. Espero que les haya gustado, amigos, y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan las siguientes entregas. En el próximo episodio viajaremos a tiempos aún más oscuros, revelando el origen del primero entre los condenados, Caín, el padre oscuro, cuya maldición daría lugar al surgimiento de los vampiros.
Exploraremos su exilio, su encuentro con Lilith y las primeras generaciones de su progenie maldita, cuyos conflictos desencadenarían guerras milenarias. No te pierdas el siguiente capítulo de la cronología completa del mundo de tinieblas, el despertar de Caín.